Grabando. A partir de ahora sabéis que todo va a quedar registrado. Así que Muy bien. cuidado con lo que decís. Ya no habla nadie. Bueno, le voy a presentar yo a José Javier, no os preocupéis. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias por asistir a esta mentoría espectacular de un compañero nuestro, experto en tonos de voz. Él nos cambia el sentir, nos cambia la emoción y nos cambia todo con su tono de voz y que nos va a enseñar a nosotros. Así que os presento a José Javier, experto especialista en tonos de voz. Todo tuyo, José Javier. Venga. Luego ajustamos el tema del precio, ¿vale, Cecilia? Sí, sí, pero esto no aquí, no aquí. Aquí. Bueno, mirad, básicamente lo que voy a hacer es compartir con vosotros todo lo que pueda de lo que he aprendido y que va a ser importante tener en cuenta a la hora de enfrentarnos. Significa para mí ponernos frente a la situación de estar trabajando con una persona, ¿de acuerdo? Entender un poquito el mundo de la persona a través de la voz es algo que podemos conseguir solo a través de la voz. O sea, yo creo que todos vosotros habéis vivido la experiencia de que os comenten algo, alguien os dice, pues no sé, cualquier afirmación, y vosotros habéis vivido el hecho de que no lo creéis, vamos, ni de broma. ¿De acuerdo? Luego hay otras frases que las ponéis ahí como en entredicho porque no os transmiten seguridad. Y luego hay otras frases que realmente dicen las personas y os llegan y decís, sí, sí, me lo creo totalmente. Y de la misma forma, me imagino que hayáis vivido la otra parte, que es el hecho de que digáis algo y que no sea interpretado de la manera en que vosotros lo decís por la persona que está recibiendo el mensaje, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto me lleva un poquito a mi mundo personal, el mundo de la voz, que es un mundo que yo he seguido porque de alguna manera me ha llevado la vida, mis experiencias, toda mi historia está relacionada con la voz. Desde la primera vez que encontré un cuenco de cuarzo, resoné con él y luego ya busqué cómo y de qué manera para formarme. Adquirí mis cuencos de cuarzo, luego adquirí un set completo y luego empecé a hacer conciertos. En ese momento me metí en el mundo de la resonancia y esto es de lo que os voy a hablar, de resonancia. No os voy a hablar de tonos, aunque los tonos estarán implícitamente en todo esto, os voy a hablar de resonancia, ¿de acuerdo? De lo que hace que una palabra pueda ser tomada con una credibilidad total y absoluta, sin poner en duda nada de lo que estás diciendo, a que puedes tener toda la razón del mundo en lo que estás argumentando y no hay forma humana de que llegue. Entonces, digamos que a lo largo de mi camino personal he tenido oportunidad de primero ver cómo algo tan aparentemente, poco vivo como es un cuenco de cuarzo, podía influenciar e interactuar con las personas. Ese fue mi primer descubrimiento hace ya bastantes años. Pero el más espectacular fue cómo las personas podían influir en cómo suena un cuenco de cuarzo. Ahí me di cuenta realmente de la importancia de la resonancia. Estamos hablando de vibración y estamos hablando de frecuencias. Y estamos hablando de que la voz precisamente es vibración y frecuencias. Todas habréis experimentado que la música nos cambia el estado, ¿no? Las melodías, los intervalos. Es un mundo al final de vibración y de resonancia, es todo lo mismo. Incluso llega un punto en que una intervención se convierte en un mundo de resonancia, en el cual hasta una persona te puede transmitir todo sin decirte nada. ¿Qué es lo que yo he vivido?
he vivido todo lo que pasa cuando una persona duda o de alguna manera su historia está actuando en ella y cómo eso se transfiere a la voz. Porque hay una realidad que es que la voz conecta nuestro mundo interior con el mundo exterior. Entonces, depende de cómo vivamos nosotros nuestro mundo interior, tenemos bastantes dificultades para conectarnos con el mundo exterior. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Si partimos de esa base y digamos que hiciéramos una mirada rápida a las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de hacer intervenciones, con esto que os acabo de decir, ya podéis sacar rápidamente unas conclusiones fáciles. ¿Qué estaba viviendo yo por dentro? ¿Qué es lo que estaba transmitiendo con mi voz? ¿Y qué es lo que le llegaba al otro? ¿Tiene sentido? La voz es algo mucho, 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 mucho más grande, muchísimo más grande que solamente los tonos de los cuales pues solo es necesario saber en esta formación, en los cuales sí, de alguna manera los vamos a emplear. Lo que pasa es que la voz no es conocimiento, la voz es sentimiento, es un sentimiento interior. Cuando queremos poner un tono amigo e intentamos intelectualizar un tono amigo, nos va a salir cualquier cosa menos ese tono. Si intentamos exagerarlo un poco, ¿y me puedes decir cómo es que has llegado a creer que si nosotros no vivimos lo que estamos haciendo e intentamos escenificar el tono de por sí, va a tener el mismo resultado que si estuviéramos leyendo es una lección emocional producida a temprana edad por una situación de alta intensidad y estrés que frecuentemente la persona arrastra a lo largo de su vida. La voz tiene un secreto y es la pasión. ¿Qué hace de Tino, aparte de todas las formaciones que ha hecho, que también ha hecho formación seguro en técnicas de voz, que pueda llegar como llega? De entrada, la pasión. Si vosotros empezáis a partir, y sé que a partir de ahora escucharéis la voz de otra forma, con otros oídos, después del día de hoy. Si a partir de ahora vosotros empezáis a prestar atención a las voces de las personas y dejáis un poquito de tiempo antes de interpretar lo que nos dicen las palabras, descubriréis un maravilloso mundo de información que está presente y que hasta ahora no habéis tenido en cuenta. Porque hay mucha más realidad. Creo que eso sí que lo pone en los apuntes. Hay mucha más realidad en... Aquí pone el tono, ¿vale? Para mí hay mucha más realidad en cómo vibran las palabras de una persona que en las palabras que utiliza. Porque hay una conexión directa entre la intención que pone y cómo salen y se manifiestan. Es decir, nosotros nos podemos dejar llevar por cualquier cosa que nos diga la persona que esté trabajando con nosotros o al que estamos interviniendo, porque de alguna manera pueda tener un poquito de miedo de que lo que dice pues pueda ser malinterpretado o juzgado. ¿De acuerdo? Entonces, si es así, nos puede pues enfocar en una ruta diferente porque sencillamente está trabajando en un modo de supervivencia puro y duro, sin más. Se protege y se protege pues desviando la atención a otro lugar, enfocándose en otro lugar diferente donde realmente no está el origen. Lo que sucede es que como
bueno, algunas de vosotras y algunos de vosotros sabéis, bueno, hemos compartido trabajos. La voz dice muchísimo más, con lo cual sí que podemos entender lo que está pasando dentro de la persona y saber qué es lo que nos quiere decir, aunque lo que dice no es exactamente lo que significa. No estoy hablando del tema de técnicas, no estoy hablando de todo lo que hemos visto que para mí, yo he encontrado aquí en la intervención estratégica, alguien me lo preguntó un día, la línea recta hacia el origen de un problema. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí para mí es increíblemente poderoso, porque además ha llegado a cobrar forma con una naturalidad tan grande que ahora las dos partes se funden y es la hostia. Primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la confianza se transmite, la seguridad se transmite. Todo lo que somos lo estamos transmitiendo con nuestras palabras, de la misma forma que nuestra inseguridad la estamos transmitiendo. Cuando nosotros tenemos dudas de lo que estamos haciendo, esas dudas se transforman en una forma de expresión con la que no podemos llegar. Nos falta la seguridad, que es lo más importante que tenemos que tener una intervención. ¿Por qué? Porque como nos han dicho realmente, la persona a la que estamos interviniendo no sabe lo que vamos a hacer ni lo que tenemos que hacer. Con lo cual, todo lo que hagamos es correcto. Podemos tardar más si es que pues, tenemos alguna dificultad en encontrar realmente las soluciones o si tenemos alguna dificultad en ver un poco qué es lo que... Perdonad, que había... Ahora. O podemos tener alguna dificultad en encontrar el camino, pero la persona no lo conoce. Si en ese momento nosotros mostramos nuestra inseguridad, la persona se va a poner a la defensiva. ¿Por qué? Porque una de las maravillas que tiene la voz humana es que, entre otras cosas, puede transmitir la ausencia de juicio. Y creo que eso, algunos de vosotros que habéis trabajado conmigo y que me habéis contado cosas muy, muy, muy profundas, muy, muy privadas, lo habéis hecho porque no habéis sentido que yo os podía juzgar. Y eso lo habéis sentido porque realmente, bajo ningún concepto, yo iba a juzgar nada de lo que allí pasara. En primer lugar, porque si me atreviera a hacerlo, tendría que juzgar toda mi historia. Y no estoy dispuesto a ello, ya lo hice en su momento. Con lo cual, aquello que vivís vosotros en vosotros mismos es lo que vais a transmitir a la persona con la que vais a trabajar. Con todas las consecuencias y las dificultades que requiera. Eso no quiere decir que no vaya a salir una intervención fabulosa. Solo quiere decir que el camino no va a ser tan fácil, sin más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más importante para utilizar la voz de una forma, como dicen los antiguos textos? La voz es el instrumento más poderoso del universo. Esto lo habéis escuchado, ¿verdad? Es real. Es real. No sabéis hasta qué punto... Bueno, así lo puedo escuchar yo un rato. Sí. ¿Lo puedes poner? No, déjalo ahí. Miguel... José, cierra el grifo, iba a decir. El micro a todos, anda. A ver si... Mira, es una cosa que nunca he hecho, no sé cómo hacerlo. A ver, micrófono, igual el sistema, probar, cambiar, dejar el audio, configuración de audio. ¿Dónde lo hago? Vale, me parece que en el chat o en participantes.
A ver, silenciar a todos. Sí. Listo. Muy bien. Seguimos. Ay. ¿Me recordáis lo último, por favor? Estabas diciendo de la importancia que tiene la palabra. El Que no instrumento sabemos más poderoso, Del el universo. instrumento más Te poderoso. has remitido a las escrituras, Sí. José Javier. Sí. Si alguien tiene dudas de que el mundo de la voz es un mundo de resonancia y vibración, al margen de ser un medio de comunicación, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? No tenemos dudas, pero nos gustaría que hicieras una practiquita así con alguien para que nosotros viéramos ese cambio que se produce. Porque muchos compañeros nos lo han comentado, pero... Un ejemplo. ¿Sabe? Que no lo... y he notado muchísimo cambio en algunos compañeros de voz y me han dejado sorprendidos. Y lo que tú haces también, pero podríamos haberlo así en vivo y en directo, José Javier, si lo consideras que es posible. Vale, pues entonces avanzo un poquito más y luego hacemos, ¿vale? De acuerdo, gracias. Tengo aquí el reloj para ver más o menos el tiempo. Perfecto. Si estamos hablando de vibración y de resonancia, tenemos que tener en cuenta una cosa también muy importante, y es que todo el mundo, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que existe, también es vibración y resonancia. Alguien ha escuchado también, me imagino que todos habréis escuchado la frase somos lo que comemos, esa es muy habitual, pero también habréis escuchado somos lo que decimos, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta de que las personas que tienen una forma de comunicación consigo mismas complicada o un poco agresiva, tienen una salud, digamos, delicada? ¿Os habéis dado cuenta que las personas que tienen un diálogo consigo mismas bonito, sobre todo de aceptación, palabra mágica en el mundo de la voz, tienen una salud bastante buena, al margen de otros factores que puedan estar, por supuesto, a su alrededor? Bien, mirad, no le damos a la voz la importancia que tiene, empezando por nosotros mismos. Nosotros estamos programando cada día nuestro cuerpo en función de las palabras que nos decimos. La forma de hablar que tenemos con nosotros mismos, es que no me entero de nada, es que, ay, qué mala soy con esto, qué malo soy con no puedo memorizar, qué tonto, cómo no me he dado cuenta, pero es que parezco... Todo ese diálogo no solamente son palabras, porque las palabras contienen lo que realmente las hace importantes, que es la intención. Supongo que todos más o menos conocéis el trabajo de Masaru Emoto, ¿no? Los mensajes del agua. ¿Lo conocéis más o menos en general? El trabajo de Masaru Emoto habla, o sea, de la capacidad que tiene el ser humano para, a través de las palabras, cambiar el comportamiento de la materia. Él lo que hacía era congelar moléculas de agua, a las cuales, cuando las congelaba, les aplicaba, digamos, la vibración de una palabra: guerra, amor, violencia, serenidad, todo tipo de palabras, ¿de acuerdo? Cada palabra le daba a esa misma gota de agua, o sea, la gota de agua, toda era la misma agua, pero cada gota, cada molécula congelada, cristalizaba de una manera diferente en función de la palabra que le pusiera, ¿de acuerdo? Palabras como violencia o guerra hacían cristalizaciones completamente amorfas. Esto lo podéis mirar en internet porque es de dominio público,
Entonces, comprobarlo porque es muy importante para relacionar un poquito el poder de la, no de la palabra, ¿vale? De la misma forma, él cogía, hervía arroz y de ese arroz cogía 2 partes. Bueno, yo lo sé de 2 partes o varias. Lo metía en los botes y les ponía amor, guerra, diferentes palabras, ¿de acuerdo? El mismo arroz en las mismas condiciones hacía que el arroz que tenía palabras relacionadas con amor o cosas bonitas durara muchísimo más que el otro, que se corrompía rapidísimamente. Esto está todo documentado, es ya científica, ¿de acuerdo? Porque está documentado y reconocido. Lógicamente, si lo pone en chino, o lo pone en inglés, o lo pone en francés, o lo pone en suajili o en serbio, son palabras diferentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen en común? La intención, estáis con los micrófonos. La intención, ¿de acuerdo? La intención es lo que le da sentido a la palabra. No es la palabra en sí. Lo que le da energía, ya vamos a meter otra palabra, energía, vibración, resonancia. Lo que le da energía a una palabra es la intención que pones en ella. Si a esto le damos un poquito de cabida y lo pasamos a lo que estamos haciendo, podemos entender que realmente la intención que pone una persona en las palabras que utiliza es lo que va a dar sentido a las palabras, siempre y cuando nosotros estemos libres de filtros y prejuicios. No prejuicios como tal, no, prejuicios, es decir, la respuesta rápida que suele tener todo ser humano a las primeras palabras, pasarla por nuestro filtro, interpretarla y darle un sentido. Así es como solemos funcionar. Y así nos llevamos los leñazos que nos llevamos, lógicamente. Porque en muchas ocasiones, ante palabras aparentemente difíciles de sentir, hay gritos de ayuda. Y nos lo perdemos. Lo digo por mi propia experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es más importante realmente? ¿Darle un significado rápido a la palabra o darnos el tiempo necesario para sentir realmente lo que quieren decir esas palabras? Si cogemos cualquiera de las intervenciones que yo creo que ahora más o menos todo el mundo va grabando porque se aprende mucho de las grabaciones, de las intervenciones que hacemos. Si cogéis alguna de las intervenciones, os daréis cuenta de que la voz que utilizáis o que utiliza la persona cuando está siendo intervenida dice muchísimo más que lo que hasta ahora habíais apreciado. Os garantizo que a partir de ahora veréis más cosas en las intervenciones. Garantizado. Porque sentiréis las voces en vez de escucharlas. Y os permitiréis entrar en un mundo muy bonito. Un mundo profundo y realmente importante. ¿Quién cree que no tiene voz de los que están aquí? Quien lo crea, que active el micro y que lo comente. ¿Quién cree que tiene poca voz o que no tiene fuerza o que su voz es poco potente? No sé. El miedo no nos lleva a ningún lado, de verdad. O sea, me parecería increíble. Javier, lo podemos hacer al Venga, contrario. vamos, ¿Quién cree yo que mismo. tiene mucha voz? Claro, Yo tengo mucha voz, mi problema es al revés. No ¿Quién puedo tiene, qué hago con una voz tan potente a veces, no? No la sé gestionar. A mí me pasa igual. Se me van los frenos sin darme cuenta. Vale, pues vamos a hablar entonces de estos Sí, temas, somos ¿de de acuerdo? Y luego potencia. si alguien quiere, Vale. pues entonces ya lo hacemos individualizado. Mirad, ¿para qué nos sirve una voz potente?
Voy a hacer yo cosas raras, ¿vale? Luego me pasa la factura a la garganta, pero no importa. Mirad. Imaginaros que yo os cuento toda esta historia casi de esta manera. Imaginaros que yo os hablo de vibración, de resonancia, de todo lo que sea, de cualquier cosa. Imaginaros solamente durante un instante que cerráis los ojos y escucháis la voz que está hablando. Os garantizo que no sería para nada lo mismo. Y esta voz que escucháis la conozco muy bien, porque fue mía durante un tiempo, que fue el transcurso en el que yo empezaba a entrar en esto, iba aprendiendo y tenía una inseguridad enorme, hasta que no pude experimentarlo en mí mismo y darle realmente una verdad absoluta, no leído, porque además esto no está en ningún sitio. No hay nada escrito, no hay nada documentado de esta forma, al menos que yo sepa. Cuando yo estaba en ese momento de seguridad, mi voz era así. Porque entonces también estaba pasando por un momento personal muy curioso, en el cual yo había pasado de, como ya sabéis, una inmensa necesidad de reconocimiento, que esta parte ya la conocéis, a entrar en el mundo espiritual. Monto un centro de terapias alternativas y todo es paz y amor. Me pongo el disfraz de luz y muestro la mejor versión de mí mismo, mis mejores partes, todo es maravilloso y bonito, y por dentro el corazón latiendo con las heridas. Claro, control. ¿Cuánto control hay aquí en el grupo este, verdad? Hay mucho control, maravilloso control que nos ha llevado hasta el presente en las condiciones en las que estamos. Ya que si no hubiera habido ese control, no sabemos lo que hubiera pasado, pero podemos intuir que nada bueno. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, que ahora ya sabemos que todo tiene una intención positiva y que realmente la voz que tenemos es un reflejo de nuestro estado interior, ¿qué dicen vuestras voces? Porque no tenemos una sola voz, ¿eh? Tenemos una voz para la familia, una voz para la intervención, una voz para la pareja, una voz para los hijos y otra voz con las amistades. O en el trabajo tenemos diferentes voces. ¿Qué pasa? Que si yo soy una persona frágil, lau, lo primero que voy a hacer es poner una máscara de voz, una máscara defensiva que me diga a mí, yo me protejo. Y eso yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y si te resuena, y por la expresión me parece que te resuena, entiendes por qué tienes esa voz. ¿Qué es lo que necesitarías para no tener esa voz tan fuerte? Convertir tu fragilidad en vulnerabilidad y empoderarte. Estoy en ello. ¿De acuerdo? ¿Quién más? Mari Carmen me decía, sí, ¿cómo crees que es tu voz? A ver, mi voz es normal, pero yo sin darme cuenta empiezo a subir el tono, e incluso hay gente que se cree que yo estoy enfadada por algo. Y yo no me doy cuenta, es verdad, cuando me dice muchas veces, ¿qué te pasa? Que está muy acelerada, muy alterada, entonces ya sí que me doy cuenta. No sé por qué. Mari Carmen. Como que eso no es ahora, eso me pasa siempre. Ya, vale. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, ¿vale? Y vimos que había algo detrás, hay cosas detrás que todavía no están siendo vistas, o sea, no salen a la luz, cuesta muchísimo sacar a la luz. Con todo lo que sabemos ahora de intervención estratégica y sabiendo que tenemos una zona roja que bajo ningún concepto queremos que se revele y que irradia a tantos aspectos de nuestra vida. ¿Te acuerdas todas las conexiones que sacamos desde aquel origen hasta cómo estaba repercutiendo, hasta incluso a la hora de hacer una intervención?
Cuando tú levantas la voz, viene todo de lo mismo. Algo está conectado con esa zona roja, ¿de acuerdo? Por alguna de las ramificaciones. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos, o una de dos, o optamos por entrar en el mundo de la sumisión y decir, no, vale, no sé, y tal? O bien, si no es tu lugar porque ya has hecho lo que tenías que hacer, al menos para posicionarte de la manera que mejor podemos en el lugar que te corresponde, lo que hacemos es, pues, impostar un poquito la voz y con eso ponemos una barrera. Es decir, aquí no entran ni las balas, vamos. ¿Es posible? Claro que es posible. Lo que a Muy mí me bien. gustaría es poder saber cómo yo misma me puedo ir educando eso. Lo primero que debes de hacer es no preguntarte cómo hacerlo, Ajá, porque cada vez que lo haces, quien toma el control ya sabes quién es, claro. tu mente. Es decir, no se trata de preguntarse cómo hacerlo, se trata de tener la voluntad de hacerlo, porque el Claro, camino se mira, hace es que a solo. veces, tú sabes lo que me ha pasado muchas veces, que he estado tan pendiente de no subir tono, de hablar normal, que he estado hablando con cualquier persona y como que se me ha olvidado un poco qué es lo que le iba a decir, porque he puesto mi foco en no levantar tanto la voz, ¿sabes? Y claro, eso también parece que no estás teniendo una conversación normal, parece que estás ahí como queriendo ocultar algo y eso tampoco me gusta, ¿sabes? Vale, vamos a aprender un poquito más de voces, ¿de acuerdo? Vale. Vosotros habéis escuchado ya a Mari Carmen en muchas ocasiones o incluso en la última mentoría con Tino, ¿eh? Cuando se puso allí a la defensiva como un búnker, ¿no? Protegiendo y tal, y aguantando el tipo hasta, vamos, hasta que de ahí no pasó nada y bueno, tampoco tocaba, tampoco tocaba. Eh, si notáis la voz de Mari Carmen ahora que no está a la defensiva, sino que está por reflejar realmente su auténtica sensación interna, la voz de Mari Carmen tiene como si estuviera, como si rascara un poquito. ¿Notáis que hay como algo así que está acompañando a la voz? No es una voz limpia en la cual tú creas sacas la fuerza donde sea, aprietas un poco el abdomen, te sale todo visceral y ala, desde aquí que me echen los galgos, como se suele decir. Sin embargo, cuando la persona está emocionalmente comprometida, es decir, cuando realmente está siendo coherente y honesta, la voz refleja cada aspecto, cada sensación de todo lo que va pasando en todo el proceso. A ver, más personas, más voces. Beatriz, José Javier, la mía. vale. Dime, Igual me escuchas mal, ¿me escuchas mal? No, yo te escucho muy bien. La gente te escucha mucho mejor de lo que tú crees que te escucha. Te lo anticipo ya. ¿Vale? Eh, ¿Qué quieres saber, Beatriz? ¿Qué te gustaría? ¿Sabes lo que pasa? Que se me escucha mal porque tengo una calidad buena de tableta ni de ordenador. Y a lo mejor no me escucháis bien Yo te y se escucho muy entrecorta. bien. Yo te escucho muy bien y creo que todos te Ah, escuchan vale, muy mira, bien. vale, vale, gracias. Mira, el problema que yo veo, bueno, más bien que yo siento, a mí me encanta mi voz. A ti Me te encanta encanta mi tu voz. voz y en A muchos ti te encanta tu momentos... voz. Sí, a ti te encanta tu voz. Ya. O sea, no sé, no me daba cuenta, decía con la cabeza. Realmente me encanta, sí lo siento. Me gusta mucho mi voz y en muchos ¿Notáis? Escuchad. momentos... Espera, que vamos a hacer un pequeño... ¿Me dejas que ya que Sí, queréis saber un poquito, Sí, sí, sí. veamos todo esto? ¿Notáis, habéis notado claro, la diferencia de la entonación y Sí, cómo esta segunda entonación no es nada creíble? no. Es como en no es interrogación. creíble. No. La deja como, Vale. ah, Escucha, Beatriz, Dime, Beatriz, sí. eh,
Es que claro, esto así, en una cosa así. Vale, mira, es muy fácil. No, Si no es, te preocupes, Javier. Adelante, si hay que aprender, hay que aprender. es muy sencillo. ¿Qué es lo que te ha llevado a tener esa voz? Porque hace un tiempo... No lo sé. Espera, espera. Dame tiempo. Cuando era la época en la que lo estabas pasando mal, ¿a que no tenías esa voz? ¿A que era totalmente lo contrario? Era una voz más bien así, de esta forma, cual me imagino. Y A bueno, ver, no lo sé. Yo he tenido tiempos de voz muy suave. He tenido que alzar la voz en otra época para posicionarme y defenderme. Y ahora no tengo, o sea, ahora mismo no tengo por qué defenderme ni tenerla tampoco en posición de estar en, pues, ¿cómo te diría yo? Una voz más suave, más baja. Pero no sé por qué tengo esta voz. Yo estoy a gusto con mi voz, por pero una a razón. veces me noto insegura. Es muy fácil. Si tú saliste de donde estabas con un cambio, primero de energía, un cambio de valoración y apoyada además en esa voz que ponía distancias con las personas, que te daba a ti, te reformaba y te hacía sentirte mucho mejor con todo. Si tú llegas a ese punto en el que estás ahí totalmente metida en esta vibración, ¿cómo vas a soltarla? ¿Cómo vas a soltar lo que te ha sacado de ahí? ¿Cierto? A no Así ser, salí. a no ser que realmente veas que ya no es necesario, que es lo que te falta. Ver que ya no es necesaria, que ya puedes bajar esa intensidad porque ya no tienes que defenderte, porque ya no eres una víctima, ya tienes tu fuerza, tu seguridad, tu confianza. Y desde ahí tú puedes expresarte de una manera más amorosa. ¿Te suena? Sí, me suena bastante Bueno, y me encantaría. es una decisión. Que sepáis que Sí. todo esto son decisiones. O sea, realmente, toda decisión es emocional, sí, y todo lo que está pasando a nuestro alrededor se basa en decisiones. Nosotros decidimos lo que vamos a hacer con cada instante. Esto ya lo dice la formación. Si nos vamos a proteger o vamos a fluir. Si vamos a convertirnos o en qué vamos a convertirnos para encajar, ser aceptados o sencillamente recoger un poquito de amor. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Yo lo he vivido en mí. Hacer lo que fuera por ser aceptado, reconocido, valorado, amado. Qué difícil es cuando no se ama a uno mismo. Bueno, si te encaja, pues me alegro, Beatriz. Es un punto, creo que es interesante, por lo menos que veas que realmente es eso, es una posición defensiva. Lo que pasa es que ya la has hecho tuya. Ahora es tomar la decisión de soltar esa defensa cuando no te sientas atacada, claro. Javier, una pregunta. Sí. ¿Te ríes fuertemente cuando ante un chiste o ante lo que sea, no? Como eso que es que quieres imponerte o que no sé, A escuchar. ver, hay una frase maravillosa que dice, lo que la risa esconde. A mí me encanta esa frase, porque la risa la utilizamos mucho para defendernos y escondernos. Depende de la risa, si es desproporcionada, sabemos que lo que fuera que sea la ironía, el chiste o lo que parece que era motivo de gracia no nos ha hecho puta gracia. Y estamos reaccionando pues con una reacción desproporcionada. Eso se siente, o sea, aquí no hay tablas. O sea, las voces no están sujetas a reglas, sino a emociones e intenciones.
¿Quiénes conocen? Aquí muchos conoceréis la voz de Tony Robbins, ¿verdad? Vale. Sí. Tony Robbins es un tío que tendría que tener, por lógica, una voz espectacular, porque lo que él ha conseguido consigo mismo es brutal. Sin embargo, su voz ya, habéis notado cómo suena, ¿verdad? Es una voz que suena de esta forma. Tonka. Sí. No creo que haya tenido ningún tema, o sea, no sé si alguien tiene constancia de que haya pasado por algo de garganta o alguna operación o algo. No, ¿verdad? Yo tampoco. Mirad. Si una voz transmite ausencia de juicio, o transmite seguridad, o valores, o confianza, tanto en el terreno personal como en el terreno laboral, en todo, ¿eh? Si es así, ¿qué hace que Tony Robbins todavía tenga esa voz? Esa voz que de alguna manera refleja una experiencia difícil, complicada, refleja una historia. Bueno, pues en su caso, o sea, lo más fuerte de Tony Robbins es que precisamente con esa voz rota, con esa voz de haber experimentado lo que era el sufrimiento, está reflejando también la resolución de su propia historia. Es decir, en esa voz que él permite que siga manteniéndose de esa forma, consciente o inconscientemente, eso no lo sé. Ni sé tampoco muchas cosas, a lo mejor resulta que hay más cosas y que tiene su razón de ser. Lo que importa es que cuando él habla, está primero transmitiendo una historia, es decir, con esa voz, con esa forma, todo lo que hace, está diciendo, yo he estado aquí y ahora mira lo que estoy haciendo. Si tú estás ahí, que sepas que también tú puedes salir. Y todo eso está sencillamente en la intención que él pone detrás de cada una de sus frases y sus palabras. ¿Creéis que puede ser? Sí. Y es la fortaleza, o sea, cuando escuchas a Tony Robbins, yo cuando lo escuché me quedé flipando, ¿no? Precisamente porque hasta ese momento, como lo único que yo había experimentado era que la voz está relacionada con una historia, de no haber sido Tony Robbins, si yo escucho esa voz, enseguida me hubiera ido a la historia que hay detrás. Sin embargo, esa voz, cuando la escuchas, es que transmite una tranquilidad, una calma impresionante. Porque eso transmite la resolución de algo muy grande. Y eso da gusto sentirlo. Mirad, una voz bonita no es... A ver. Una voz bonita no es una voz que suene muy impostada o que suene o que tenga una vibración o estas voces muy graves de estas personas que se van a unos tonos muy graves. Una voz bonita es una voz auténtica, punto. Porque una voz bonita es la que transmite la coherencia entre lo que siente la persona y lo que transmite. Eso es una voz bonita. Y seguro que habéis escuchado voces que aparentemente suenan raras o son curiosas, pero que en esa persona es que da gusto oírla. ¿No os ha pasado? O sea, no hay un tipo de voz que digas, esta voz es maravillosa. No, no. Lo que es maravilloso es la relación entre la voz y la persona. Eso es lo que hace maravillosa la voz. Una pregunta. Sí, Sebastián. A ver, a mí me pasa lo contrario que a Beatriz. Yo cuando me escucho, no me gusta. Yo cuando, no sé, parece que no me gusta nada. Parece que no he hablado bien, parece que... No lo sé. Mirad, yo voy a decir algo que me transmite la voz de Sebastián y los que más o menos perciban lo mismo, solamente levantar la mano. Si es cosa mía o no, ¿de acuerdo?
Una de las características de tu voz, Sebastián, es que transmite ausencia de emoción. ¿Alguien más lo siente? Hay que ponerle más emoción. No, hay que No. permitirse sentir. ¿Te acuerdas? Ujú. ¿Te acuerdas que hubo un punto del que no se pudo pasar? No, no. No había manera. Bien, se trata de darnos permiso. La vida se trata de darnos permiso al final. Y una de las cosas que, Mari Carmen, ¿te acuerdas? Darte permiso a sentir. Es lo mismo. Cuantas más herramientas mentales tenemos, más difícil nos lo ponemos. Además, en nuestro aprendizaje vamos adquiriendo más herramientas para poder justificarlo todo. Nos convertimos en verdaderos estrategas de la mente para justificar o defendernos o sufrir menos. Y somos capaces de darle la vuelta, hacer malabares, con tal de al final sacar la mejor puntuación del dado. Así Lo que que, pasa es que yo creo que eso no somos conscientes, por lo menos yo no soy consciente de eso. claro que Bueno, no. claro, consciente Esto no todo no somos. está- eso no es consciente. Eso no es consciente. Por supuesto que no, María del Carmen. Para nada. Cecilia, que quería hablar. José, una duda que se me plantea a mí, ¿vale? Mira, yo soy muy pasional, de muchas emociones, tanto para acá como para allá. O sea, que yo cuando siento, siento. Yo, y transparente. O sea, si estoy mal, y si estoy bien, y se me nota un huevo. O sea, yo no puedo esconder nada. Pero luego el otro día, en la mentoría de Tino, hablábamos de que las emociones tenían que estar como en tarifa plana, ¿qué digo yo? O sea, que ni para aquí, ni para aquí, un poco, ¿te acuerdas con el tema de Natalia? Que yo me sentí un poco así porque yo decía, cuando salgo de una IE, de una intervención, y veo que la persona le he ayudado un poco, pues dentro de mí yo siento algo bonito y yo lo expreso para mí, claro, no me voy a la calle a decirlo, pero yo para mí pues digo, ahí vamos, venga, ánimo, bueno, me alegro. Y si veo que no he llegado a donde yo quería llegar con esa persona, que no he podido por cualquier cosa y tal, digo, venga, la próxima vez nos tenemos que ir por aquí, tienes que luchar, tal, pero no me siento, o sea, quiero decir, que yo las emociones las siento todas. Cuando el otro día dijeron que había que tener un poco de tarifa plana, yo me quedé un poco así, pero a mí, cuando yo siento algo bonito, la voz se me sale de una forma, cuando no siento algo, pues se me sale de otra, pero yo creo que es muy bueno sentir las emociones y transmitirlas. Tú acabas de decir que por ejemplo, ausencia de emoción, pues es un poco así, ¿sabes? No sé. A mí lo de la tarifa plana esta me ha dejado un poco descolocada. Una pregunta, tú que estuviste hablando, perdona, tú que estuviste hablando conmigo el otro día bastante, ¿tú notaste eso o no? A ver, Sebas, es que no eres una persona que transmites mogollón de emoción, pero ¿tú sabes por qué? Vale, aquí hay que arreglar. Es claro. Hay que sacar la llave inglesa. No es porque seas así, yo creo que es por todo lo que hay que arreglar y que en cuanto tú lo arregles y te sientes, como ha dicho José Javier, tranquilo y lleno por la otra parte, pues yo creo que vas a expresar, y mira que es de sentir total, ¿eh? O sea, él siente mogollón, es emocional total, pero a veces no lo transmito. La parte esta del amor la tiene como un poco para abajo escondida. Ya está. No sé, entonces, José Javier, mi pregunta era, si hay que sentir y transmitir lo que se transmite en la voz, ¿es bueno sentir emociones y tal o no es bueno? Si hay que ser transparente, si no. Yo hablo con uno mismo. Totalmente al coachee no le vas a gritar y a decir ahí qué tal, no. Pero con uno mismo yo creo que sí que es bueno hacerte ver lo que estás sintiendo. Yo es que lo saco todo. ¿Y tú qué prefieres para ti? ¿Estar muy arriba y muy abajo? ¿O estar un poquito arriba y cuando vienen mal dadas,
un poquito abajo solo? Vale. Preferiría estar un poquito arriba solo y un poquito abajo solo. Pues Lo que que de eso se trata. Lo que pasa es que yo cuando siento algo bonito se me desborda y me encanta desbordarlo. Pero luego, si estoy mal, yo puedo estar bajo tierra, pero me doy un tiempo. Digo, a ver, ya vale, hasta aquí, ¿no? Hemos pasado un tiempo, ya, hasta aquí, se acabó. Ya, hemos estado mal, ahora vamos a estar bien, porque ya hemos pasado el duelo este o lo que haga falta. Entonces, me empujo para arriba. ¿Cómo lo haces? ¿Qué acabas de hacer? Para arriba. Sí. ¿Pero qué acabas de hacer? ¿Cómo sales tú de ahí? Bloqueando emociones. Hombre, ya las he sacado, que ya he estado bajo tierra. Bloqueando emociones. Bloqueas, tiras para arriba hasta encontrar de nuevo tu lugar poco a poco y vuelves otra vez a arrancar. Mirad, cuando escuches la grabación, date cuenta primero cuando empezaste a hablar, luego cuando empezaste a hablar de lo que pasaba, o sea, de cuando no te salía bien una intervención, ya ahí hay un cambio de voz, ahí ya se nota el cambio. Entonces, el significado que para ti tiene hacerlo bien o no hacerlo bien es proporcional a ese mundo emocional en el que tú estás. Si tú estuvieras aquí en vez de aquí, tú estarías mucho más cómoda cuando la intervención no está donde tú quieres que esté, porque no siempre sucede eso, y te resultaría mucho más fácil recuperar el punto de equilibrio. Para eso sería mucho mejor. Vale, bueno. ¿Entiendes? Eso, y también ten en cuenta que para esto lo primero que tienes que hacer es meter un concepto que era lo que hablamos el otro día. ¿Qué es lo que hace que nosotros enjuiciemos las cosas o la vida de las personas o lo que han vivido? Que nosotros le ponemos el contexto, ¿es bueno o es malo? Por eso entramos en juicio, porque nosotros juzgamos si es bueno o es malo lo que nos están contando. Normalmente cuando es malo es cuando nos pasa, ¿no? Para que nosotros juzguemos que eso es malo, tenemos nosotros que entrar en resonancia con eso. Algo nuestro nos dice que eso es malo, con lo cual ya estamos entrando en transferencia. Me he perdido. Bueno, a ver, sencilla, que cuando juzgamos que algo es malo, estamos conectando con una parte nuestra que de alguna manera, en algún momento, en algún contexto, nos está diciendo que esa experiencia es mala porque algo tiene que ver con nosotros que hemos vivido y ha sido malo. O lo hemos juzgado como malo. Si no, nosotros no juzgamos. Nosotros no juzgamos nada que desconozcamos. No, eso lo he entendido. Entonces, para que nosotros lo juzguemos, tenemos que tener alguna afinidad con que eso es malo. La parte más importante es que nosotros podamos trascender quiénes somos. Es decir, no se trata de que nosotros sanemos nuestras heridas. Se trata de que nosotros aceptemos nuestras heridas. Porque si aceptamos nuestras heridas, nosotros no entraremos en juicio. Porque entenderemos que nuestras heridas forman parte del camino de crecimiento que estamos llevando. ¿Entendéis? Y por lo tanto no gritaremos. ¿O cómo? ¿Qué? Y por lo tanto nuestro tono de voz no será a lo mejor quizá tan alto. O agresivo. Eso es muy particular. Cada persona reacciona de una manera diferente. Depende. Habrá personas que las veas hablar y empiecen a hacer esto. Estarán hablando... Empezarán a hacer esto. O bien pasan, o sea, todo, hay una relación, mirad, hay una relación que está íntimamente ligada de nuestro aparato fonador con nuestras emociones, ¿de acuerdo? A ver, nuestras cuerdas vocales están, o sea, nuestro aparato fonador se compone de las cuerdas vocales y también el pliegue vestibular, el pliegue falso, las falsas cuerdas vocales que se llaman. Cuando tenemos una emoción que de alguna manera nos afecta, el pliegue vestibular se contrae, afecta a las cuerdas vocales
y nosotros tenemos más dificultades para hacer vibrar esas cuerdas con la misma cantidad de aire. Si podemos sobreponernos y utilizar un poquito una capacidad para contrarrestar esa falta de vibración, lo que hacemos es como pasar una lima. Tenemos un exceso de aire, la voz se convierte en algo así, o sea, estamos utilizando más aire del que realmente necesitan nuestras cuerdas. Intentamos que eso no suceda y forzamos más nuestra garganta. Y ahí entramos en un bucle. Inmediatamente nuestra garganta empieza a segregar mucosidad porque necesita contrarrestar ese bálsamo, esa zona irritada por nuestra propia vivencia de lo que sea que estamos haciendo, diciendo o viviendo. ¿De acuerdo? En ese momento es cuando le ponemos un poco de... Bueno, nuestro organismo pone cremita y nosotros ¿qué hacemos? Notamos que aquí tenemos mucosidad y en vez de coger y aceptarlo como una bendición, empezamos... O sea, estamos irritando más, quitando lo que nos está calmando y provocando todavía más irritación. Con lo cual, va a más. Yo os garantizo, porque lo he vivido en mí hace ya unos cuantos años, estuve trabajando con una cantante y profesora de canto con la que estábamos precisamente viviendo todo este tema de la voz y sobre todo desde la parte emocional, ¿no? Cómo se manifiesta y cómo influye. Y un día llegué con una fonía impresionante. Apenas podía hablar, estaba así. O sea, es que no había forma de que yo pudiera hablar de otra manera. ¿Me habéis oído lo que se oyó? Vale. Entonces me dijo, tú no te preocupes. E hicimos unos ejercicios de relajación. Utilizamos lo que ella llama, bueno, los cantantes llaman el crying, que es hacer resonar las cuerdas vocales con la mínima expresión del aire, es decir, con la mínima cantidad de aire posible y de una forma creciente. O sea, no activando las cuerdas con un golpe de voz, sino de cero a que nada más empezar el aire hagamos sonar las cuerdas. Eso hacía Tony Robbins, que cantaba y ensayaba antes de salir al escenario. ¿A eso te refieres? No. Era desde la... Nosotros utilizamos diferentes sílabas. Es decir, activar las cuerdas, no que sonara, sino... Pero claro, con el mínimo aire posible. ¿De acuerdo? En media hora, después de estar con la garganta así, en media hora de práctica solamente relajando la garganta, tanto la mucosidad que tenía, que parecía que tenía cualquier cosa, como cualquier sensación de picor, malestar, todo había desaparecido y mi voz había recuperado totalmente la forma de vibrar natural. No tiene nada que ver la voz que tenemos. O sea, el concepto que tenemos de que algo frío nos puede arruinar la garganta, hombre, si te metes 4 cubitos de hielo así a pelo, probablemente te hagan daño. Pero lo que son las bebidas frías, no congeladas, que eso afecta... O sea, se os ha puesto alguna vez un dolor aquí en la cabeza, ¿verdad? O sea, no vayamos a extremos. Las bebidas frías no nos afectan la garganta. Cuando algo nos afecta la garganta, mirad qué es lo que ha pasado en ese instante y encontraréis la respuesta. Y sobre todo, la garganta dejará de estar afectada. Es matemática pura. Mirad, vosotros sabéis que hay cantantes profesionales que reciben, tienen de asesores todos y más, ¿no? Entrenadores de voz y todo. Y el tío va a hacer el concierto, no sé qué, sale y de pronto se queda sin voz. Y tienen que suspender el concierto. Sabéis que eso ha pasado, ¿no? Sí. Vale, es tan fácil como que entre bastidores haya visto a alguien que se pareciera a su padre, a su madre o a alguien que le ha hecho daño y la garganta haga... Y como no sabe lo que ha pasado, no puede revertir el proceso y tiene que suspender. ¿Vosotras habéis intentado hablar alguna vez detrás de un impacto emocional? ¿A que no se puede? Te quedas como sin voz. Bueno, pues... Y te vas recuperando poco a poco.
Oye, o sea, Javier, eso es una cosa que a mí me pasa mucho, me queda afónica, pero afónica, afónica. Sí, a mí Vale, también. pues mira a ver qué es lo que pasa a tu alrededor cuando sucede y lo entenderás. Y sobre todo Una lo vez me cambiarás. dijeron, una vez me dijo un médico que eso era el síndrome del maestro porque yo alzaba mucho la voz y entonces mis cuerdas vocales se me hacían como si fueran callos. Pero bueno, eso fue un diagnóstico que me dio. Vale, mirad, una de las cosas que aprendí con esta chica era que las lesiones de garganta, las lesiones de las cuerdas, también están sometidas al sistema emocional. De hecho, ella como cantante profesional, primero en una ocasión le salió un nódulo en una cuerda y se tuvo que operar. Cuando al cabo de un tiempo le salió un nódulo en la otra, dijo, esto no puede ser, esto tiene que haber una manera. Ella se quitó un nódulo sin operar solamente con esta técnica, relajando su garganta. Y tiene sentido, vamos a ver, si nosotros convertimos nuestra voz en esto, en una lima, y estamos todo el rato erosionando las cuerdas, ¿de acuerdo? Porque estamos pasando más flujo de aire del que tenemos, y esto es porque tenemos una emoción que se está manteniendo en el tiempo, afecta a nuestras cuerdas. Al final acaba desarrollando una patología, como puede ser un nódulo. Cuando dejas de pasar esta lima, cuando nosotros dejamos de rascarnos la herida cicatriza. Nuestras cuerdas son lo mismo. Cuando dejamos de erosionarlas, las cuerdas se recuperan y del segundo nódulo no tuvo que operarse y ya no ha vuelto a tener problemas porque cada vez que tenía algún tipo de afectación de garganta sabía cómo revertirlo. Bueno, y puede ser cualquier emoción recurrente o esa forma de ese tono. Te lo Así, dirá. Mirad, os digo una cosa, como nuestra mente es lo que es la guardiana y es la protectora, ya sabemos cómo funciona y más ahora después de conocer el mundo de la intervención estratégica, daros cuenta de que la mente no nos va a dejar acceder a determinado conocimiento, a ver determinadas cosas. Vamos a justificarlas con cualquier cosa. Sin embargo, si prestáis atención a vuestra voz, como la voz no pasa por el filtro de la mente, ya que la voz refleja lo que el corazón siente, no lo que la cabeza piensa. ¿Entended? Esto es muy importante. La voz refleja lo que el corazón siente, no lo que la cabeza piensa. Porque cuando la voz refleja lo que la cabeza piensa, es cuando veis estas voces que suenan totalmente artificiales y que no transmiten nada. Esto es una voz que refleja lo que la cabeza piensa, porque está diciendo que yo quiero mostrarte algo de mí que no estoy sintiendo en ese momento, que no es real. O sea, la voz suena artificial. Por muy impostada y muy colocada que esté, no transmite autenticidad. Y esto lo vais a notar a partir de ahora. José Javier, yo tengo una pregunta. Perdón. ¿Puedo? ¿Sí? Vale. No sé. Has comentado, me he quedado con esta frase, una voz bonita es la coherencia entre lo que transmite la persona y lo que siente. Yo te he escuchado, ¿es así lo que has querido decir? Una voz bonita es el resultado de la coherencia entre la persona y cómo transmite, no lo que transmite, cómo transmite. Es decir, la voz que tiene. Una voz Sí. bonita es cuando la voz, sea como sea, es coherente con la persona. Con lo que siente. Sí. Correcto. Que sea sano. Es decir, que sea sano, es decir, que cómo se vive la persona a sí misma, se sienta bien con ella, feliz, haya aceptación. Vale. Porque, mirad, cada voz cuenta una historia. Hay voces que son más agudas de lo normal en mujeres o más graves de lo normal y tienen relación con la historia, con cómo han vivido, en la mayoría de las ocasiones, cómo han vivido la infancia. Y lo mismo con hombres. Hay voces que son muy, muy graves de hombre, pero sin embargo no llegan. Y es porque es un recurso, o sea, una voz grave nos conecta con alguna experiencia antigua y dejamos de ser nosotros para adaptar algo de los demás, como puede ser la voz. O sea, Vale. nuestra voz es el producto de nuestra historia, no quiere decir que sea nuestra voz auténtica y original. Por eso decía,
¿Alguien cree que tiene una voz o fea o que no tiene una voz potente o que tiene problemas con la voz? ¿Alguien cree eso? Porque se puede llevar un regalo. Sí, pero te quería preguntar con respecto a esto de la coherencia de la persona y lo que siente. Yo, por ejemplo, en tu caso concreto, que bueno, pues fuiste una voz que me resultó muy peculiar desde el principio del curso. Y lo que quería preguntarte es, por lo menos en mi caso, me da la sensación de que tú has cambiado completamente tu sentir con esta formación que estamos haciendo y que estás mucho más en coherencia de lo que estabas cuando empezamos, por lo que comentabas, lo que decías, etcétera, ¿no? Por esa necesidad de reconocimiento, por aquella intervención que te hizo Tino también en una de las mentorías. Y sin embargo, yo te la siento igual, o sea, yo no noto una diferencia, me sigues transmitiendo exactamente lo mismo. ¿Tú te sientes distinto? O sea, ¿sientes que tu voz es diferente que cuando empezamos, por ejemplo? Cuando yo entré en la formación ya llevaba un camino recorrido, Lau. Y lo que hizo esta formación es hilar mucho más fino en mí. Acceder a lugares donde antes no necesitaba acceder, aparentemente. Sin embargo, como todo, cuando se da es porque tiene que darse. Y porque en el camino que llevamos, sencillamente necesitamos acceder más profundamente a algo para poder sacar todo el potencial o lo que sea que tengamos que hacer. Claro, pero tú hablas ahora con los compañeros precisamente que cuando hay cosas a lo mejor más profundas, esto la voz de alguna manera lo transmite, ¿no? Porque, bueno, pues no te permite tener esa coherencia de la que quizás hablabas. Por eso te preguntaba si en tu caso has notado una diferencia de voz de cuando empezaste, al haber hilado más fino, a ahora, por ejemplo. Porque has llegado más profundamente, ¿no? Lo que he notado es lo que voy viviendo desde hace tiempo. Es decir, llegado a este punto, Laura, resulta que la voz ya tiene, digamos, algo, unas propiedades, unas características, y todo lo que sea ir más allá ya es mucho más profundo que solamente de hablar de coherencia o tal. Cuando Tino me desmontó mi control era un control fantástico, no era un control que me hacía daño. Sin embargo, yo aprendí mucho de ese control porque al quitarlo pude todavía acceder más en profundidad. Pero eso es mi caso. No todo el mundo tiene que seguir ese camino. Cada uno tiene su propio camino y cada uno tiene su razón de ser y de existir. Y cada uno, pues, hace lo que... y vive y atrae aquellas circunstancias a su vida que son necesarias. Gracias, José Javier. José Javier, yo te quería preguntar una cosa. Yo suelo hablar muy deprisa. No sé si es para evitar sentir o por qué, pero hablo muy deprisa. Me cuesta mucho hablar despacio. Bueno, y eso te pasa sobre todo cuando hablas de un tema que no te agrada. Sí. Vale. O cuando es un tema muy técnico también. Muy técnico. Entonces, si es un tema muy técnico, también es algo en el cual tú te estás de alguna manera evaluando y no te agrada, ¿no? Sí. O sea, al final es algo que no te agrada. ¿Qué podemos hacer cuando algo no nos agrada? Que dure lo menos posible. Ta. Ya está. Sí. Es una... A ver, al final todo es mucho más sencillo de lo que lo hacemos. De verdad. Y todo es coherente. Hasta las voces más raras que os podáis imaginar tienen su coherencia. Y cuando una persona entiende qué es lo que hace que esa voz esté en ella misma, todo cambia. Porque las cosas se colocan en su sitio y nuestra voz adquiere las propiedades que tenemos, el potencial que tenemos. Fijaros en una cosa, lo primero que hemos hecho nosotros al cabo de unos años es cambiar
lo más importante que teníamos al nacer, que era nuestra respiración abdominal. Ahora, el 99% de vosotros, seguro que respiráis abdominal, o sea, torácicamente, aunque hagáis yoga o meditación. Entonces os ponéis el disfraz de yoga, alumno de yoga, de meditación, os conectáis a la respiración abdominal y... Vale, termina la respiración abdominal, está pitando la cocina, ¡pah! Ya estamos. Es decir, observad vuestra respiración porque ahí es el primer lugar en donde perdemos nuestro poder. Nuestra voz está ligada a la forma en que respiramos y nosotros nos estamos apoyando, bueno, la gente se está apoyando en el presente en una respiración torácica, en esta franja, ¿de acuerdo? Esta forma de respirar, la estoy exagerando. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo respirábamos de niños? ¿Cómo respiran los bebés? Con la tripa. Inflan la barriga como globitos, sí o sí. Todos. Todos. Ahí nosotros estamos conectados a nuestra esencia. Sin embargo, en un momento hay una decisión que toma unilateralmente nuestro sistema de defensa, nuestro ego, llamarle como queráis, que dice, caray, cada vez que respiro abdominalmente, cada vez que este tío respira abdominalmente, nos sentimos mal. Porque tenemos ya una experiencia de vida, nosotros hemos ido creciendo y hemos cogido un montón de experiencias que no nos agradan. Y este sistema dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo cambiar? Y hace así, ras. Ah, mejor, así se respira mejor. O sea, ¿qué hemos hecho? Hacer un corte. ¿Dónde están nuestras emociones? ¿Dónde está nuestra experiencia? Aquí. ¿Dónde estamos respirando? Aquí. Desde aquí no nos conectamos a esto. Y tenemos una falsa sensación de bienestar. Cuando lo que acabamos de hacer es rechazar una parte de quienes somos. Ahí ya hemos perdido un poder increíble. ¿Tiene sentido? Sí. O sea, esa es la primera decisión vital que hacemos. Cada uno depende de la experiencia, de lo que haya vivido en la infancia, pues más adelante o tal. Pero todos hemos acabado, yo también, acabé respirando así. Cuando me di cuenta, y la verdad es que esto está muy por encima de técnicas de respiración, vuelvo a decir que son decisiones. Cuando quieres volver a recuperar esa respiración abdominal, lo haces. Solo tienes que estar atento a cómo estás respirando. Y bueno, y utilizar un poco lo que es la musculatura para conectar la inhalación con expandir el abdomen. Al principio es así, pero luego se va todo poniendo en su lugar, en su lugar, en su lugar. Nuestro sistema detecta que esa forma de respirar no es peligrosa y la vuelve a aceptar como suya. Y desde entonces vuelves otra vez a respirar abdominalmente, lo que nos lleva a tener una voz de la hostia. A ver, por favor, necesito... De verdad, ¿quién cree que tiene una voz? Yo, espera, que no he terminado, José Javier. Que yo te quería decir que yo creo que tengo voz de niña, ¿no? La voz ha sido una cosa que no ha evolucionado en mí. O sea, como que tengo la misma voz que cuando tenía 15, 16 años. ¿La voz va evolucionando con la edad? Si no estás anclada en el pasado, sí. Y no sé cuál es mi caso, si esta es mi voz o no es mi voz. No sé si es mi voz o no es mi voz. Pues ahora no sabría decirte tampoco. Eso depende. ¿Y cómo se puede saber? Pues, ¿Cómo se puede saber? Hablando, en una conversación. Es que en una conversación pasamos por todas las fases de nuestra historia, compartiendo, comentando, y la voz lo dice todo. Es que la voz dice más de lo que queremos. Entonces, ¿en qué parte? Si te fijas, hay algunos puntos, como hemos trabajado un poquito. Sí, por eso te digo, pero voz de niña. Vale, pues entonces
empieza a poner esto también al servicio de lo que ya hemos hecho. Sí. ¿De acuerdo? Hay momentos de tu vida que son muy importantes porque han sido para ti especialmente intensos, ¿de acuerdo? En los cuales tú tomaste una decisión, inconsciente, lógicamente, y Sí. está relacionada con mantener quizás esa voz. Aquí también hay alguien con la que estuve trabajando que también tenía esa voz y ahora no la tiene. Y era todavía mucho más intensa que la tuya. Sí. ¿Y Y cómo ahora se, no es la misma voz. o sea, que se puede Bueno, cambiar? claro. Pero es que, a ver, lo bonito de esto es que no tenemos que hacer nada externo. O sea, ¿qué es lo que hace especial esto? O sea, la mayoría de la gente trabaja el tema de la voz con técnicas externas, de fuera a adentro. Y es cuando, mediante la impostación o determinadas maneras de expresarse Es decir, podemos manipular nuestra voz. Sin embargo, no llega a ser auténtica. Siempre es una máscara que refleja que de alguna manera solo estamos presentando una parte de nosotros. La voz cambia solamente por el hecho de cambiar tu manera de sentirte y de vivirte. Y la voz se coloca en el lugar adecuado, no es necesario. Por sí misma. Además que es de golpe, porque la intervención que tuvimos, ¿verdad, José? Me hizo una intervención y automáticamente, cuando ya fui consciente de ello, me bajó ese tono de voz. O sea, fue en un momento. No decir que yo estuve ensayando ni nada de nada. De la misma manera que todo lo que hacemos y todas nuestras emociones tienen una intención positiva en origen, la voz también tiene una intención positiva, la que sea. Bien, de alguna manera vincularnos o conectarnos con el pasado, con la historia, con algo que forma parte de nosotros, o bien porque decidimos de alguna manera pues honrar o venerar a alguien de nuestra historia o sencillamente por... bueno, a ver, que son muchas las posibilidades, ¿de acuerdo? Como para presentarlas. El caso es que esa voz dice algo y está para algo. Con lo cual, en el momento en que deja de ser necesaria esa voz, la voz automáticamente crece y se coloca. Cambia, vale, vale. De manera natural, sin necesidad de hacer nada, sin técnicas. Pero el cambio ha de ser vivido en uno mismo. Mirad, por ejemplo, hay algo en la voz que es fundamental y son los armónicos que contiene. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe algo de canto de armónicos o de armónicos de la voz? Vamos a ver. En la voz, a ver, vosotros habéis visto cuando la luz blanca pasa por un prisma, ¿no? Se descomponen los colores del arco iris. ¿Sí? De la misma manera, en un sonido hay muchos sonidos implícitos. En un solo sonido hay muchos sonidos que los comprimen, como los colores del arco iris dentro de la luz blanca. ¿De acuerdo? Esto que yo he hecho, lo he hecho mediante una técnica. Pero realmente lo que hace que una voz, al final, lo que yo llamo una voz brillante, yo le llamo así, ¿eh? Una voz brillante o una voz mate. A ver. Si yo hablo desde aquí con esta voz, o sea, me aprieto el cuello, o sea, hago una... Si yo hago un bloqueo mecánico de mi garganta, mi voz, ¿verdad?, que cambia completamente la forma de expresarse, pierde como el brillo, ¿verdad? Lo que he hecho es, de alguna manera, modificar el canal para que mi voz no pueda resonar, como habitualmente resuena, en condiciones normales, utilizando toda la cavidad nasal y todo lo que, bueno, todo el potencial que tenemos. Y esta voz, yo esto lo he ido aprendiendo con el tiempo, lógicamente. Está muy relacionado, ese brillo está muy relacionado con la cantidad de aceptación que tienes de ti mismo. Es decir, a medida que tú vas viviéndote de una manera más amorosa,
digamos que vas incorporando, como a la luz blanca los colores del arco iris. Siempre están ahí, pero sin embargo lo que manifestamos es la luz blanca. La voz que suena, yo cojo un afinador y será como 160, 130 hercios. Por ahí estará, depende de dónde me mueva. Sin embargo, cuando entono armónicos, los armónicos no los detecta un afinador profesional. No se detectan. Las frecuencias son muchísimo más altas. Lo mismo que cada color tiene una frecuencia muchísimo más alta que la luz blanca. Y luego, la escala armónica tiene que ver con la geometría sagrada del sonido. Es decir, la escala armónica no es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es do, mi, sol, si bemol, do. Y esto se hace también con un tubo de coarrugado, de estos de corrugado de cables, de meter cables. Lo haces girar y a diferentes modalidades van escuchándose la misma escala armónica. Estamos hablando de algo mucho más grande. Estamos hablando de vibración, resonancia, algo muy grande. Si unimos esto a la frase antigua, la voz es el instrumento más poderoso del universo, y tienes en cuenta todo esto, primero, hay un sentir, y ese sentir puede hacer que la otra persona tenga un sentir, y eso se lo transmites con tu propia voz hablando, sencillamente en una conversación. Yo nunca había hecho nada de voz. O sea, lo que es el tono amigo, tono rey, todo esto que ahora yo estoy utilizando, yo no he tenido que pensar en ello. Mi camino ha sido diferente. La vida, de alguna manera, me ha llevado siempre a experiencias y a formaciones que tenían que ver con esto, sobre todo experiencias. Entonces, ¿qué es lo más importante de utilizar un tono cuando habléis? Sentirlo. Sentirlo. ¿Os imagináis? Vamos a ver, voy a coger cualquier pregunta, unas preguntas, a ver, cualquier pregunta de intervención. Si encuentro algo. ¿Y qué es la vida para ti? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el placer más grande que puedes sentir? ¿Qué te hace sentir? En el pasado, ¿qué ha sido más importante para ti? Cuéntame cómo ocurrió eso. Ni eso, ni. ¿Cuál es el placer más grande que puedes sentir? ¿Qué te hace sentir? O sea, vuelvo a decir que lo estoy magnificando, ¿de acuerdo? Lo estoy exagerando. ¿Vale? Lo estoy exagerando. Entre ambos lugares hay un punto intermedio en el cual solamente tenemos que, en vez de andar memorizando la pregunta, darle vida. Darle vida a las preguntas. La pasión. Mari Carmen, desconecta. Dime. Es que tenía el micrófono cerrado. Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer para poder llegar a sanar esa parte tuya? Lo que hiciera falta, porque date cuenta, mira, ¿ves? Porque llevo mucho tiempo callada. Sí, seguro que es eso, segurísimo. Que yo estaría dispuesta a lo que hiciera falta, porque no es una cosa que yo la haga consciente y sé que muchas veces me perjudica. Muy bien, Mari Carmen, cuando viene un cliente a ti, a tu negocio, y te pide algo que es complicado y tú se lo consigues, se lo das y llegas allí y le dices, toma, ya lo tienes hecho, ¿cómo te sientes? Hombre, me siento bien, ¿Cómo? porque lo he hecho, pero dependiendo, porque si observa en la tesitura, que yo lo estuve describiendo el otro día.
¿Te No, pero acuerdas? no vamos a la tesitura. Cuando ves esa sonrisa en la cara del Bueno, cliente, cuando lo veo que está satisfecho me siento bien. ¿notáis el cambio de voz? Sí. Aquí hay mucha información. Cuando antes estaba, sí, pero no te acuerdas cuando estaba hablando, o sea, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, la voz es una herramienta terapéutica brutal para poner al servicio de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el camino? Quitar filtros, porque lo que entorpece una escucha realmente que nos lleve a poder sentir las voces son nuestros filtros, los que ponemos, nuestras capas. Me decías, ¿quién me lo decía? Ana, no, bueno, no me acuerdo quién fue. Alau, para llegar a este punto me he tenido que quitar muchas capas. Si no, te aseguro que no me entero de la vaina. Porque pondría mis prejuicios por delante, mi experiencia como filtro y convertiría las palabras de cualquier persona en, dependiendo de lo que me diga, una cosa u otra. Se ha hablado mucho del mundo precisamente de la gestión de las emociones en la intervención, cómo evitar ponernos ahí. Bueno, pues ya sabéis cómo funciona. Esto es lo que pasa. Nos identificamos, consciente o inconscientemente, con lo que la persona trae. Y eso no es malo, porque yo he trabajado con personas que realmente, o sea, yo había vivido lo que habían vivido ellas. O sea, podía haber cogido y haber entrado rápidamente y haber perdido la perspectiva. Pero no. Y lo único que era diferente era que yo había dejado de juzgar la parte mía. Si yo dejo de juzgar la parte mía, no tengo por qué juzgar la parte que me presente, aunque sea la misma, como buena o como mala. ¿Entendéis esto? Esto os puede ayudar mucho. Y en el tema de la voz, os vuelvo a decir, más que el conocer es el sentir. Si estáis muy pendientes por las preguntas que tenéis que hacer, os vais a perder el transmitir a la persona esas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces tienen que estar las dos partes. Tino al principio hizo mucho énfasis en memorizarme, aprender, memorizar. Sí, es fundamental para llegar a este punto no tener que pensar. ¿Entendéis? No tener que pensar. El aprenderlo de memoria, el integrarlo, era para esto, para poder sentir. Se habla mucho de la empatía, se habla mucho de una serie de claves para que nosotros podamos sentir a la persona. Si estamos pensando en lo que tenemos que recordar, a ver, ¿cuál era? Paso número 3, lección número 12, párrafo no sé qué. Ya tiene que estar hecho y entonces es cuando nos permitimos sentir. Más preguntas. ¿Quién será que habla al micro? Yo no... Me imagino que hablar con firmeza, también, claro, tienes que sentir esa firmeza, ¿no? Depende de lo que tú llames firmeza y con qué estés relacionando la firmeza. Es que volvemos a lo mismo. hacer una intervención, José. No, me refiero. Me dijiste que, claro, me faltaba firmeza, y es cierto, luego yo vi la intervención y, claro, no tienes la seguridad, no tenía yo la seguridad que debería de haber tenido, ¿sabes? Vale, ya, sí, ahora ya me sitúo. Sí, es eso. Ahí ya viste, la falta de confianza se transmite. Y si no tienes la confianza, la persona rápidamente
se pone así, a la defensiva, porque no le transmites Claro, eso que necesitamos. claro, por evitar al hablarle muy fuerte, ¿sabes? Entonces intento no hablar tan fuerte y claro, y al final hablo menos fuerte de lo que debería o con menos firmeza con la que debería. Porque, bueno, ayer estuve en una intervención con Ángeles y ¿sabes qué me pasa? Que yo tengo un tono un poquito imperativo, ¿vale? Cuando estoy trabajando o cuando estoy haciendo algo. Entonces, claro, ahí venía el problema, porque digo, si me pongo en ese tono, pues la persona también va a perder confianza, porque va a decir, ¿esta que me está haciendo un interrogatorio o qué? Mirad, Esther, y para muchos, o sea, una de las cosas que tiene cuando salimos de un lugar es que rápidamente nos vamos por el péndulo, Sí. como un péndulo, al otro lado. Pasas del punto ese en el que te estás reforzando, te estás creciendo, te estás empoderando, a empoderarte más de la cuenta y Ahí ser está. la puta ama. Y, ¿vale? Las dos partes son necesarias. Tienes que vivir esta para encontrar tu equilibrio. Lo que no has de hacer es rechazar esa parte. Porque como todo en la vida necesitamos pasar por diferentes fases para llegar al punto de equilibrio. No es fácil así. O sea, realmente los cambios son así, ¿eh? Un cambio se produce en esto. Pero podemos estar toda una vida preparándonos para este clic, ¿eh? Eso también es cierto. Pero cuando se produce el clic es esto, nada más. Es un cambio de conciencia, lo que tú decías. Ya te diste cuenta y automáticamente, primero ya bajó la forma, ese tono de queja, eso lo que antes se reflejaba, cambió. Sí, sí, no ha vuelto, ¿eh? No ha vuelto. Bueno, entonces, nadie quiere potenciar su voz, de verdad. Oh, qué pena. Joder, pues yo. Claro, sí. Si es para potenciarla, sí. Claro, sí. Yo me apunto. Preferiría potenciar la voz de alguien que realmente crea que no es cierto, que no tiene poder en su voz. Elige. No, elige no, tiene que ser la persona, tiene que ser, es la creencia de la persona lo que importa. Hay muchas personas que realmente creen que no tienen voz, o que tienen una voz, o que no transmite, o que es tal, o que es cual, en fin, que realmente tienen problemas para identificarse con su voz. Y ahora Yo sí estamos que buscando... perdón. Yo sí que noto mucho lo que tú comentas de las variaciones en la voz dependiendo de mi estado de ánimo, muchísimo, muchísimo. Y de si ese día estoy como más segura o menos o más insegura, lo noto mogollón. Pero bueno, no sé si es, claro, es lo que tú dices, ¿no? Trabajarte tú y ganar esa confianza. Marta, es una maravilla. O sea, si tú a partir de ahora empiezas a observar esto, no te imaginas los cambios que vas a hacer tú por ti misma, solo por tener en cuenta esto. Porque te escucharás, te das cuenta, ¡oh, vaya! Y ahí te darás cuenta o que estás, o que estás un poquito, no sé, que hay algo que no te permite de fluir. Quizás te pasaba esto que acabo de hacer yo en las presentaciones aquellas. Sí, sí, claro. Va mucho en función de cómo me sienta yo. Incluso, yo qué sé, me noto una voz mucho más auténtica cuando estoy cómoda, cuando estoy segura. Esto sí que lo noto también. Hay una voz que es muy bonita, que es la voz de la coherencia, como la que nos presentó hace un ratito Mari Carmen, en la cual no estaba pensando en nada más que en compartir lo que en ese momento sentía. Ni se defendía, ni pensaba en lo que tenía que decir, ni en lo que pensaría en el otro. Estaba con ella y la voz estaba sencillamente siendo coherente. Todo lo que venga de ahí es para tener en cuenta. Todo esto hay que tenerlo en cuenta.
Y sin embargo hay otras partes de otras voces que realmente pues no... Se pueden como prescindir, ¿no? Como que suenan a... Me está dando largas. Y vamos encontrando el camino. Bueno, entonces realmente nadie quiere hacer nada con su voz. Importante, alguien que realmente crea que Bueno. necesita ayuda aquí y ahora. Sí, yo, José Javier. Juana, Sí. perdona, pero a mí me has demostrado lo que eres capaz. ¿Qué te he demostrado? O sea, si ahora me dices eso, Todos. no quieres. A mí me demostraste de lo que eres capaz. ¿De qué soy capaz? ¿O no? Cuéntalo, cuéntalo. No, que tienes una voz impresionante si quieres, si no la limitas. Y vimos lo que pasaba, ¿no? También se me pone ronca cuando hablo mucho. Obsérvala. Te Sí. dice cosas. La voz nos dice cosas. La voz nos habla a nosotros. Que de verdad que os vais a conocer a unos niveles que ni os imagináis. Porque no os vais a poder engañar a vosotras mismas. Y, por ejemplo, sí. Imaginaros, por ejemplo, estar delante de vuestra pareja y decirle, te quiero mucho, no sabes cuánto te quiero, desde luego es que eres el amor de mi vida. Como que creo que no se puede creer. No llega, no llega. No. Y, No cuela, no. sin embargo, es posible que la persona quiera creer eso. Eso también pasa. Queremos creernos las cosas. Si hemos tenido la enseñanza de que una pareja tiene que ser pues, obediente o estar al servicio de o tal, nosotros podemos imponernos esa idea porque creemos que es nuestra obligación. Y decirlo, queriéndonoslo creer, pero realmente pues que sea complicado que llegue. Y entonces nos encontramos con esas cosas que suceden muchas veces como que, no sé, no me lo acabo, pero ¿cómo? Si te dije esto, no, me dijiste lo otro, pero no, que yo no te he dicho eso. Sí, sí, que tú me dijiste que yo... Sí, sí. Entramos en un mundo de confusión porque realmente hay un mundo que sí que es real, que es, por ejemplo, el mío, yo me lo quiero creer, pero lo que llega no es eso. Y es cierto, no ha llegado al otro lado. También es verdad. ¿Cómo compaginamos las dos partes? Pues escuchándonos, si prestamos un poquito de atención a nuestra voz, nos daremos cuenta de lo que transmitimos. Y cuando transmitimos las cosas y nos damos cuenta, aprendemos de nosotros desde aquí, no desde aquí. Y entonces cuando no llega viene el juicio. Dime. O la tergiversación, quizá, ¿no? ¿Tú qué opinas Cuando de no tu voz? llega. ¿Tú qué opinas de tu voz, Juana? Pues no sé, a veces la veo como muy ronca, muy apagada y otras veces muy viva, muy alegre, con mucha luz. ¿Cuándo encuentras esa voz maravillosa? ¿Qué estás haciendo cuando sucede? Cuando estoy desde el amor, o sea, es una pasada, porque brota una voz preciosa, una voz muy dulce, una voz... ¿Como la que estás reflejando ahora, quieres decir? Sí, quizá. Ah, entonces, ¿qué problema tienes de voz? ¿A qué te referías? No, que está bien que entendamos un poco lo de las voces con el tema de los temarios y eso, porque a veces yo, por ejemplo, el tema rey me cuesta, no sé cuando estoy con el tema rey o estoy preguntando así en vez de con firmeza, decir, parece que estoy cabreada, ¿no? Mira, Y con el escucha. tema del juicio, cuando no te llega una voz así adecuada que dice, te amo, te quiero, y no te llega, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza el juicio a tergiversar esa información que te llega, ¿no? Mirad, cuando prestamos atención solamente a las palabras
y no entendemos la intención que hay detrás de ellas, es cuando metemos la pata. Cuando no damos tiempo a realmente sentir. Vuelvo a decir lo mismo, porque a veces las cosas que hace el otro la hace desde su necesidad o desde su realidad o desde... tiene su razón de ser. En el momento en que reaccionamos sencillamente a las palabras, lo que hacemos es incumplir uno de los 4 acuerdos toltecas. Nos tomamos eso personalmente y ahí nos hemos perdido la perspectiva. O sea, hay 2 errores muy comunes en el ser humano. Uno, tomarse las cosas personalmente, y el segundo, suponer. Suponemos muchísimo. Si prestáramos atención a estos 2, y esto si queréis lo podéis apuntar, veréis que la mayoría de los disgustos que vais a tener en la vida están relacionados con alguno de los 2. Y no son reales ni correctos. Son películas. Somos unos directores de cine maravillosos. Lo que pasa es que en vez de hacer comedias, hacemos películas de terror. Necesidad del drama. Eso, ¡Chun, chun, chun! dragones y cocodrilos, ¿os acordáis? Cocodrilos. Bueno, más cosas, por favor, usarme. En el Slack no voy a hacer esto, entonces. No. Ya. Yo me acuerdo, José Javier, que cuando me hiciste una intervención me decías que yo hablaba como muy fuerte, muy para adelante, como que no sabía hablar más pausado, bajar un poco el volumen. Y yo pensé que era porque tenía voz potente y porque es más bien grave. Pero desde pequeña, desde que me acuerdo, tengo uso de razón, siempre mi voz fue más bien grave. Entonces sé que en determinado momento de mi vida necesité defenderme y ahí sí mi volumen aumentó. No sé el tono, la gravedad no entiendo demasiado de eso. Es muy fácil. Cuando aprendemos a que ser hombre es mucho más seguro que ser mujer, adoptamos un poco de ese rol. Si no lo podemos por energías, lo intentamos a través de la voz. Podemos masculinizarnos porque nuestra energía no es masculina y no la aceptamos. Intentamos ponernos en esa voz masculina para compensarlo. Y veréis muchas voces de estas, veréis algunas voces de estas entre los compañeros, compañeras en este caso. Entonces es un tema de rol. Puede ser. No. Porque yo asumí que era más seguro ponerme en masculino. Bueno, ¿para ti es más seguro ser hombre que mujer? No, yo siempre me creí mujer. Pero sí que cuando me pongo en guerrera tengo que coger el mando, sí que lo hago. Yo pensé que a mi forma. No sé si cogí algo de mi padre, a lo mejor imitando como era él. En su seguridad, quiero decir. A la hora de resolver. Vamos a ver una cosa. Prestad atención. Cuando estás ante una situación complicada, muy difícil, ¿qué es lo que haces? Pues busco la solución. ¿Cómo? ¿Por dónde salir? ¿Cómo? ¿Qué haces? Pienso. ¿Qué más? Pues trago. Sí, suelo tragar y ponerme en alerta y empezar a pensar, ¿esto cómo lo resuelvo? Vale, espera un momentito. Ahora, cuando disfrutas mucho de algo, ¿qué haces? Pues disfruto. Pues me río, me distiendo, me relajo. ¿Qué más? Cuéntanos una cosa que te haga disfrutar mucho. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno, en cuanto a plan juego, así cuando en el verano podíamos ir a tipo el Tívoli o parques acuáticos, el tirarnos por los toboganes con mi hija, pues eso es una pasada para mí. Es algo de diversión, pero que me pongo incluso en niña.
Porque siempre estuve en el pensar y en el decidir. Vale, y cuando tienes un conflicto muy grave, ¿qué es lo que haces? Cuando tienes un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo, ¿qué haces? Pues te vuelvo a decir, más bien Vale, es... ¿notáis los cambios? ¿Notáis los tonos? ¿Cómo cambia el tono? Totalmente. O sea, ya me escucharé yo. Cuando tiene el conflicto, se pone los pantalones, aprieta un huevo contra otro. ¡Que no tengo! Los ovarios eran así. Y sale airosa. Cuando disfruta, su voz es un poquito más, se permite ser un poquito más. ¿Os dais cuenta, no? Es decir, ¿os dais cuenta cómo la voz no es una realidad, sino una emoción? Así nos sentimos, así sale nuestra voz, con todas las consecuencias. Por eso es tan importante aprender a sentir la voz, no a escucharla. Interesante. O sea que, José Javier, las personas que van a ti son personas que quieren trabajar sus emociones a través de la voz o... De todo, o personas sencillamente que quieran potenciar su voz de otra forma, no a la vieja usanza, que es con técnicas impostadas, sino trabajando de dentro a fuera, que quieren sacar lo mejor de sí mismas y sobre todo tener esa capacidad de convicción y de certeza. Y de negociación. Laborales, por ejemplo. Ajá. O sea que, por ejemplo... Transmitir confianza es una emoción interna, no se aprende desde fuera. Pero yo, por ejemplo, me siento confiada en mí cuando estoy en la guerrera, cuando estoy con esta voz. Vale, es lo que estábamos hablando. Entonces, si yo quisiera confiar en mí, estar segura y utilizar una voz un poco más modulada, ¿cómo hago? Bueno, ¿quieres de verdad hacer algo? ¿Quieres hacer algo, Soli? Bueno, a ver. No sé de qué irá, pero vale. No, si solamente se trata de descubrirte. ¿Vale? Vale. Entonces, prestad atención. Te voy a hacer una pregunta y me respondes, ¿de acuerdo? ¿Cuánto de femenina te sientes? ¿Del 1 al 10 dices tú o cómo? No. ¿Cuánto de femenina te sientes? Contesta ya, rápido. Ya. ¿Me siento femenina? ¿Eso qué es? ¿Una pregunta? Que me siento femenina, que sí, que sí. Pero el cuánto yo pensé en una escala. No, mucho, poco. ¿Cómo? Yo me siento bastante, sería la palabra. ¿Y para eso te metes en un tono grave para sentirte femenina? Pues no lo sé, ya te digo que no me identifico. Para mí mi voz siempre fue más bien grave. Entonces pensé que era más bien de eso, que nací así, porque desde muy pequeña, incluso hay grabaciones de mis padres y se me nota una voz que es muy grave. Vale, entonces, si te sientes muy femenina, di, me siento muy femenina. Me siento muy femenina. ¿Suena convincente? No. ¿No? ¿No? ¿Cómo hago? Mira, sencillamente, vuelvo a decir lo mismo, la clave de todo esto es la aceptación, no hay más. O sea, nosotros no somos no somos nuestro presente, nosotros somos un camino, estamos recorriendo un camino y estamos creciendo continuamente. O sea, si nosotros lo que estamos haciendo es juzgando, en el momento en que tú intentas venderte precisamente la idea, me siento muy femenina, o sea, eso es, hay algo que tiene que ver con esa aceptación. Sí, cuando hice el trabajo de energías, por ejemplo, había mucho de masculino y de femenino. Ganaba por poco lo femenino, pero tenía cualidades de la mayoría, o sea, como que estuviera de las dos cosas, mucho de las dos cosas. Perfecto. Eso significa que te mueves en los dos ámbitos. Elige dónde quieres estar. Yo quiero estar en el femenino. Vale, pues entonces deja de tener miedo a ser una mujer femenina. Ok. No sabía que tenía miedo a ello.
descubrimos otro meloncito. Claro, a ver, mirad, cuando llegado a este punto hay tanta información ahí, cuando en el momento en que tú, para afrontar un reto o un momento difícil, te masculinizas, entonces ya dentro de ti hay una creencia de que lo masculino es más seguro, protege más. ¿De acuerdo? Si crees que lo masculino es más seguro, significa que ser femenino es ser más débil o ser más vulnerable, no porque ya esa palabra ha trascendido, ya la vulnerabilidad no es una... pero que quizás ser más delicada o más frágil, ser mujer puede ser para ti, todo en creencias. Vale. Es que en mi casa, por ejemplo, pasaba eso. Mi papá era más bien fuerte, era el que decidía. Mi madre sí tomaba decisiones, pero de otro tipo. Entonces, cuando yo tuve que crecer, madurar, diría, pues ahí me encontré con que las actitudes o lo que yo percibía de mi padre era lo que tenía que hacer para salir adelante. Las decisiones del estilo de las que tomaba mi madre no me hubieran llevado a sobrevivir, entre comillas. ¿Entiendes entonces? ¿Entiendes ahora? Sí. Decide tú vale. El nivel de seguridad que tiene ser mujer. Cuando decidas y trasciendas eso, será cuando cambies tú también todo. Es que vas a cambiar todo. Vale. Todo. O sea, toda tú, no solamente tu voz. Cambiará también lo que presentas al mundo. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. A ti, Soli. ¿Más cosas? Yo es que estoy procesando, es todo muy interesante y tengo que reposarlo. Pero has notado Ángeles. Sí. Sientes tu voz ahora, ¿no? Ahora soy yo. La otra voz, como te dije, ya se fue con la resolución del conflicto. Me sorprendió bastante porque yo no tengo conocimientos en este mundo de la voz, pero sí que es cierto que es una pasada. Merece la pena intentarlo. Pues muchísimas gracias. José Javier, Ángeles y Bea, se les ha notado un cambio radical en la voz. Es impresionante, ¿eh? Gracias, Ceci. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿alguna cosa más? Decidme. Estamos en estado de shock de todo lo que nos has contado. Pues es fantástico. A ver, los que sois y las que sois muy mentales, aprovechad. Bueno, resumen. Sentir. Yo estoy impresionada, José Javier. Estoy aprendiendo mucho. Para mí, como te dije, es un mundo, un abanico espectacular de lo que estás explicando y supongo muchísimas cosas más que no por tiempo y por situación no has explicado. Y la verdad es que para mí me has abierto ahí impresionante. Yo lo que tengo, por ejemplo, que te podría comentar es que a veces me cuesta hacerme entender. Cuando explicas y aquello, a veces es como que no, o en mi tono de voz, supongo que con lo que estás hablando va por ahí, el que me entiendan lo que estoy explicando. Observa qué es lo que estás explicando y cuánta seguridad tienes en ello y te darás cuenta. Es bastante fácil. Cuando dudamos o tenemos o creemos que no lo tenemos bien preparado o no es un tema que nos guste, porque a veces hablamos de cosas que no nos gustan o que no resonamos, pero nuestro trabajo pues dice que tenemos que hacerlo. O sencillamente tenemos que presentar a alguien o comentar de alguien de quien no tenemos el concepto, no sentimos o no nos causa la sensación de que vamos a decir de él, ¿no? Cuando no estamos en coherencia, todo eso se nota
y el mensaje pues llega así, distorsionado, con esa dualidad que tenemos entre lo que pensamos y lo que realmente sentimos en el interior. Si pensamos que tenemos que decirlo porque es nuestra obligación, pero no sentimos que lo que vamos a decir es real, correcto o tan verdadero. Eso pasa mucho en el tema de las ventas. En el tema de las ventas, cuando no se encuentra la pasión en lo que estás haciendo, resulta que te das cuenta de que cuesta vender un producto. Sin embargo, hay personas que te venden lo que sea. ¿Por qué? Porque han conseguido encontrar la manera de sentirlo y de transmitir la pasión. Lo que realmente vende es la pasión. Si vendes, si te lo crees, eso sí que lo conozco. El campo de la venta sí que lo conozco. Entonces, la pasión es fundamental. La pasión también en intervención. Hacedlo con pasión. La pasión que significa el tener la oportunidad de ayudar a un compañero, en mayor o menor medida, a resolver un conflicto con toda la pasión del mundo. Eso es grandísimo. Eso es grandísimo. Y muchos lo estáis viviendo como examen, como una prueba, como... no es necesario. No es necesario. Probad un día hacer una intervención con pasión, con la pasión de poner lo mejor de vosotras al servicio del otro. Solo eso. Y veréis cómo todo fluye, la información llega más fácil, recordáis más cosas. Y sobre todo, la relación entre coach y coach es mucho más fluida. A mí, ¿sabes lo que me flipa, José Javier? Los sonidos que haces. ¿Qué? Ah, lo de antes. Esos que has hecho antes. Increíble, chaval. Bueno, esa es otra parte. Muy heavy. Y eso, a ver, mi trabajo... Parece un cuenco tibetano de verdad, tío. Son armónicos. Bueno, pero para el que no lo conoce es alucinante. A mí me ha dejado ahí a cuadro, vamos. A mí me ha flipado. Claro. Después de un masaje con el tibetano. Son 2 horas de José Javier mágicas. Yo creo que se merece un aplauso salvaje. ¡Hombre! Muchas gracias, José Javier. Gracias. Encantado. Gracias. Y gracias por tu maravillosa mentoría. La verdad es que sí. Gracias, José. He compartido con vosotros lo que he vivido, lo que la vida también me ha enseñado, así que fantástico. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy interesante. Gracias. Y lo has hecho desde el corazón, que eso se ha notado un montón. Se ha notado. Querías que aprendiéramos, querías enseñarnos, aportar lo que sabes, querías que nos penetrara por dentro y nos ha llegado. Y con pasión, nos ha mostrado su pasión. Sí. Hizo que me apasiona, sí señor. Se nota, se nota. Muchísimas Se gracias. nota que te apasiona, vaya si se nota muchísimo, es increíble. Pues. Y ha sido muy interesante. Gracias. Muy bien. Yo os dejo que me tengo que marchar. Un besito grande a todos. Besito guapo. Muchísimas gracias, José Javier. Gracias a todos. Gracias, José. Gracias, José. Gracias. Chao. ¿Cortamos, José Javier? Sí. ¿Cortamos de grabar?